que son peronistas, pero que se dedican a manipular la pobreza en vez de luchar por la igualdad de oportunidades. Vayan en búsqueda del voto útil, a favor del trabajo argentino, la industria nacional, la ciencia y la tecnología. La segunda vuelta va a ser con el oficialismo. La verdad que creo que el oficialismo tiene la primera minoría. Lamentablemente es así. A partir del 25 de octubre arrancamos la segunda vuelta, donde vamos a poder debatir claramente. Lo que le aconsejamos a aquellos que están muy apurados es que no se coman la cena antes del desayuno. Yo sé lo que hay que hacer y sé cómo hacerlo. Y voy a cuidar lo que haya que cuidar, cambiar lo que haya que cambiar, corregir lo que haya que corregir y fundamentalmente con prioridades, empujando de abajo para arriba para levantar todo. Ese es el círculo celeste y blanco y no de arriba para abajo para aplastar todo como pretende el círculo rojo. Hay más trabajo, cambió mucho el tema de trabajo. No, hace 10 años no había. Hoy si buscás, trabajás. Sí, hay más trabajo, sí. No hay más laburo, loco. Más laburo en la calle, hay laburo en todos lados. Mucha gente estaba, en su momento, si no había los aportes correspondientes, vivía en una lucha. Era muy difícil entrar al tema de ANSES y bueno, todo eso mejoró bastante, se agilizó mucho, está piola. La gente también, vos vas a cualquier supermercado, ves que están siempre comprando. O sea que hay feriado largo, la gente se va de vacaciones. Ya sé que muchos dicen no es todo el país, es un grupo, pero todavía se mantiene todo eso. Y de esta transformación que no se va a detener, porque Daniel va a ser presidente de todos los argentinos y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar con esta gran obra que hemos iniciado. Buenas noches, falta una semana para elegir presidente de la nación. El domingo que viene a esta hora vamos a saber quién va a ser presidente de la nación o vamos a saber si hay un balotaje. Hoy vamos a tener a Karina Rabolini, la mujer que mejor conoce al hombre que va primero en las encuestas, a Daniel Scioli, la esposa de Daniel Scioli. Vamos a tener a 4 de los que ya designó que serían sus ministros en caso de que llegue a ser presidente, a Diego Bossio, a Julián Domínguez, a Sergio Uribarri, a Silvina Batakis. Vamos a tener las últimas encuestas que nos va a dar Iván Jabrowski y vamos a tener un comentario editorial sobre el final. Pero ahora vamos a hablar del enorme problema que tenemos hoy para votar. Un problema que no tuvimos nunca en Argentina, que se está difundiendo en el mundo, pero que en Argentina a una semana de las elecciones se ha hecho cada vez más grave, que es la desinformación. El enorme problema que tienen los argentinos para tener información real, para saber qué es lo que pasa. Esto nació por responsabilidad del gobierno, quizá, cuando empezó a manipular los datos del INDEC, ¿sí? Entonces generó desconfianza en la gente y sobre esa desconfianza comenzaron a bajar los grandes medios del país. El Grupo Clarín, el Grupo La Nación, el Grupo Perfil, canales de televisión, radios, que durante todo el día desinforman, tratan de cambiar los datos de la realidad,
tratan de ocultar las cosas que pasan con el hombre que ellos quieren que sea presidente de la nación, que es Mauricio Macri, que es el gerente de todos esos grupos económicos, que son los dueños de los canales, que son los dueños de las radios, que han sido durante muchos años los dueños del país. Digo, el domingo pasado vinimos y te dijimos, el jueves procesaron a ministro de Cultura de Mauricio Macri, Hernán Lombardi. Vos lo viste en los diarios, no salió. Te dijimos, mirá que Mauricio Macri tiene 214 causas judiciales. Lo viste en los diarios, salió en Página 12, al otro día que lo dijimos nosotros, en Tiempo Argentina, en ámbito financiero, y nada más. Digo, es muy difícil saber qué es lo que hace Mauricio Macri, el candidato protegido, y es muy difícil evaluar qué hace este gobierno. Nunca hemos visto un aparato de desinformación, y esto coincidimos los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Lo podés hablar, incluso te lo dicen los mismos periodistas que trabajan en Clarín. Nunca hemos visto un aparato de desinformación como el que estamos viendo hoy en la Argentina. Digo, si vos ponés Radio Mitre y escuchás a Longobardi y escuchás a La Nata, si escuchás a Longobardi pensás que está creciendo el desempleo, que está creciendo la deuda, que está bajando el consumo y que hay una inflación descontrolada. Si escuchás a Leuco parece que los argentinos nos estamos muriendo todos, que nos vamos a morir mañana o pasado. Si escuchás a La Nata parece que el gobierno es una banda de ladrones y narcotraficantes que mataron a un fiscal y que se quieren llevar el país a la casa. Digo, esto lo dicen todo el día, sin aportar un solo dato. El otro día me decía un prestigioso psicoanalista argentino que hubo un caso en un geriátrico de Lanús en donde se multiplicaban los casos de depresión de los adultos mayores que estaban ahí. Y no le encontraban la vuelta a ver qué les pasaba. Los tipos se quejaban de cosas de la vida, de su familia, pero no quedaba claro por qué habían caído en una depresión. Hasta que un día el psicólogo, mientras esperaba al director del geriátrico, se quedó mirando un televisor y vio durante 40 minutos TN y el tipo sintió adentro suyo que él se estaba deprimiendo. Y ahí se dio cuenta que el problema era que todos los que están en el geriátrico veían TN y se estaban deprimiendo. Nunca se ha visto un aparato durante todo el día tirando malas noticias. ¿Sí? Hace un tiempo se hizo una encuesta y se repitió esta semana que le pregunta a los argentinos cómo están ellos. Y cuando le preguntan a los argentinos cómo están ellos, esta semana la hicieron de nuevo, la mayoría de los argentinos dicen que están muy bien. Ahora, cuando le preguntan cómo está el país, dicen que está muy mal. Ahora, si vos a cada uno de los argentinos le preguntáis está bien, ¿quiénes son los que están mal? Bueno, son los que le cuenta la radio, son los que le cuenta la televisión. Vamos a volver a ver, porque esta encuesta se hizo de nuevo esta semana. Cuando vos le preguntás a los argentinos cómo están ellos, ¿cómo te da la encuesta? Mirá. El 45% te dice que está bien y el 33%, solo un tercio de los argentinos, dice que su situación personal es mala. Solo un tercio, acordate de este dato. Solo un tercio de los argentinos, cuando vos le preguntás, te dice que está mal. El otro 67% dice que está bien. Vos decís, bueno, entonces seguramente el candidato del oficialismo tiene 67% de aprobación o de intención de voto. No es así. Cuando vos le preguntás a los argentinos cómo está el país, no cómo está él, mirá lo que contestan. El 55% dice que el país está mal. ¿Te acordás que solo el 33% decía que él estaba mal? Pero el 55% cree que el país está mal. Eso es lo que han logrado con el enorme aparato de desinformación que hay en Argentina hoy por hoy. Han logrado que una gran parte de los argentinos, y fíjate que el 55% dice que le va mal, y el 45% por ahí anda la intención de voto de Daniel Scioli, ¿sí? Los argentinos piensan que él está bien, pero que los demás, los que le dice la radio, los que le dice la tele, están mal. Si vos escuchás los 270 medios del Grupo Clarín y todos sus satélites, La Nación, Perfil, canales de televisión como América, todos te dicen que todo está mal, que todo está mal. Recordemos cuando hace poco uno de los actores más prestigiosos del país, Guillermo Francella, se hartó y en la mesa del mismo Grupo Clarín dijo, no puede ser. Vamos a verlo, mirá. Y yo veo televisión, no hay una noticia linda de mi país. Y yo creo que no es así mi país. Todo malo no es mi país. Entonces, esta cosa tendenciosa a mí me genera... entre esa gente y yo, como dice la canción de Serrat, hay algo personal. A mí no me gusta. Durante mucho tiempo estuvimos pensando cómo hacer para presentar un informe para que vos puedas decidir tu voto, en el que
sea absolutamente creíble, que sea absolutamente objetivo. Nos dimos cuenta, hablando con colegas de Clarín y de La Nación, que se quejan que no le dejan publicar las cosas que ellos quieren, que en realidad en el diario de papel, no en el internet, a veces hay notas pequeñas, no les dejan escribir mucho, que incluso les ponen un título negativo, en donde los periodistas de estos grandes medios pueden dar los datos que son reales, pueden decir realmente cómo está el empleo, cómo está el consumo, qué pasó con los salarios, qué pasó con las jubilaciones, qué pasó con la deuda. Si vos buscás bien, si ponés un equipo de trabajo, podés encontrar que ellos dan esos datos. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo y lo que pasa es que está escondido atrás de títulos negativos. Lo que vamos a hacer hoy, este ejercicio periodístico, que lo hacemos porque estamos a una semana de las elecciones y porque hay que tener la responsabilidad de que la gente esté informada. Vos pensá, si estuvieras mirando el programa de La Nata y él te dice, ahora te voy a contar cómo está el país con los datos de página 12. ¿Cómo verías el país vos? Él no lo puede hacer. Él no lo puede hacer. Nosotros podemos mostrarte que no es cierto lo que dice Longobardi, que no creció el empleo, que no es cierto lo que dice La Nata, que no creció el salario, que no es cierto lo que dice Leuco, que la deuda es más grande, que todo eso es mentira y ellos lo saben, porque sus propios periodistas especializados, cuando escriben lo contrario. Mirá, yo quería empezar este informe hablando de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el empleo. Porque lo primero que vos necesitas es tener laburo. Para mantener a tu familia, para que tus hijos te vean laburar, para darte identidad a vos. Mirá, Freud decía, si vos estás bien en la profesión y en el amor, sos una persona plena. Porque tu laburo te define, tu laburo te da identidad, tu laburo te da trascendencia, tu laburo te hace bien. Yo no me olvido de los 90, cuando amigos míos caían en la depresión, les iba muy mal, caían en problemas familiares, en el alcohol, en cualquier cosa, porque pasaban años y años y años sin tener laburo. Por eso me preocupa el laburo. Y por eso, además de que vos tengas laburo, tenés que saber que hay un mercado de laburo y que el desempleo es el más bajo de los últimos 40 años. Nosotros te vamos a mostrar primero los datos que tenemos nosotros y después los vamos a chequear con Clarín, con La Nación, con Infobae, con los diarios más opositores que son enemigos del gobierno, porque esos son. No es que son medios de comunicación. Es el poder económico que perdió el control de la Argentina, que quiere recuperarlo de cualquier manera, incluso con fraude mediático. Vamos a empezar a ver los datos de empleo. ¿Qué pasó en Argentina en estos últimos 12 años con el empleo? Poneme la placa, Mariano, dale. Mirá, en 2002 había 6.300.000 trabajadores registrados en Argentina. En 2014, 12 millones. Es decir, la cantidad de empleo se duplicó. Esto no pasó nunca en 200 años de historia argentina. Esto no pasó nunca en 200 años de historia argentina. Porque la economía anduvo bien y porque hubo un trabajo, como nunca se había visto desde el Ministerio de Trabajo, para cuidar cada uno de los empleos, para generar empleos, para tratar de educar a la gente para que consiga el empleo. Y eso es lo más importante que se ha conseguido en estos últimos 12 años. Por eso me rompe las pelotas cuando dicen que hay menos empleo que hace 12 años. Entonces quiero mostrártelo de sus propios medios. ¿Cuál era el desempleo hace 12 años? ¿Y cuál es el desempleo ahora? Vamos a ver cuál era el desempleo hace 12 años. Clarín 2003, es una nota que titula con la pobreza, pero pone que la desocupación llega al 23% en octubre. En octubre del 2003, el desempleo en Argentina era del 23%, no había ninguna duda sobre los datos del INDEC, no había habido ningún problema, ese problema empezó en 2008, y el desempleo en Argentina estaba en el 23%. Vení, mirá, yo te voy a contar algo, además, que ya te lo hemos mostrado en este programa, te hemos mostrado diarios del exterior, noticieros del exterior. Lo que pasó en esta última década en el mundo es que el desempleo creció como nunca. Durante las últimas 4 décadas en Estados Unidos estaban en el 3-4% de desempleo. En 2008 llegaron al 11% y hoy no pueden bajar del 7%. En Inglaterra hay un desempleo del 7%. En Canadá, en Australia hay un desempleo del 9%. En todo el mundo creció el desempleo. Vamos a ver, según los diarios opositores,
cuál es el desempleo hoy. El INDEC dice que es el 6,4. Vamos a ver qué dicen los diarios opositores. Mirá, La Nación del año pasado. Dice que admitió el INDEC una suba de desocupación. Como te digo, siempre el título es negativo, por más que el periodista quiera poner un dato positivo. Pero dice que el INDEC daba un 7,5, eso el año pasado, y que Orlando Ferreres y Asociados, ¿sí?, el consultor que utiliza La Nación, da un desempleo del 8,7%. Para La Nación y su consultor privado, del que toma los datos el diario La Nación, el desempleo es del 8,7% hace un año, después siguió bajando. Pero tomemos el 8,7%. Clarín dice que en el 2002 el desempleo era de 23,5%. La Nación dice que a fin del año pasado, que fue el peor año, este año mejoró, el desempleo estaba en el 8,7%. Es decir, que el desempleo, según los medios enemigos del gobierno, es un tercio de lo que era hace 12 años cuando asumió Néstor Kirchner. Repito, según Clarín y según La Nación, el desempleo bajó un 66% y solamente es un tercio del que había hace 12 años. Eso es lo que ellos escriben en sus diarios. Eso es lo que los economistas de Clarín y La Nación escriben en sus diarios. Después La Nata te miente, después Nelson Castro te miente, después Longobardi te mienten, pero cuando ellos van a escribir y saben que no pueden poner cualquier cosa, porque no pueden poner que Ferreres dice otra cosa, porque Ferreres es un tipo prestigioso, entonces se tienen que poner el 8,7. Entonces yo te puedo mostrar hoy que lo que ocurrió en Argentina en los últimos 12 años es que hoy tenemos un desempleo que es el más bajo desde 1975, cuando voltearon a Isabel Perón. Repito, es el más bajo de los últimos 40 años. Ese 8,7 que muestra La Nación, que todavía es alto, porque el Ministerio de Trabajo dice que es el 6,4. Según sus propios datos, el desempleo bajó a un tercio. Eso queríamos mostrarte hoy. Que aún con los datos de ellos, la situación de los últimos 12 años es inédita, por lo bueno, en la historia argentina de las últimas décadas. Y a vos te cuesta mucho evaluarlo porque te mienten, como decía un amigo mío. Pero una vez que tenés laburo, hay que ver si vos ganás lo suficiente o ganás poco. Porque no es cuestión de tener laburo nada más. Entonces fuimos a ver el salario, a ver cuánto ganaba la gente antes, cuánto gana ahora, cuánto es la inflación. Y tomamos la inflación más alta que se mide en Argentina, ¿sí?, que es la de Graciela de Bacua, que era la persona que llevaba la inflación en el INDEC antes de que se realizaran los cambios en 2007, la persona que echó Guillermo Moreno y que entonces siguió ella llevando una inflación que siempre es la que da más alta porque está enojada con el gobierno. Utilizamos esa, la más alta, para que vos puedas comparar los salarios. Vamos a ver primero nuestra placa, ¿sí? En 2003 el salario mínimo era de 200 pesos, hoy es de 6.000 pesos. La inflación fue del 850. A ver, te ayudo a hacer la cuenta. Si vos a 200 pesos le pones un 850%, 2 por 85, 17, te da 1.700 pesos. Es decir, si no hubiera subido el salario real, a 200 le pones 850% de inflación que dice de Bacua que hubo, y te da 1.700. Pero el salario mínimo hoy en Argentina es de 6.060. Entonces vení. Si vos, manteniendo el salario que tenías, ganarías 1.700 y ganás 6.060, el salario en términos reales se multiplicó por 3. El salario en términos reales se multiplicó por 3. Si vos podías comprar... ¿Me trajeron los churrascos? No llego ahí. A ver, vamos a mostrar los churrascos. Si vos podías comprar, en un esfuerzo de producción inédito, un churrasco... Hoy podés comprar ese churrasco más 3 churrascos más. Ahí está. ¿Más claro? Esto es el poder adquisitivo. ¿Sí? No es una cuestión de billetes o de inflación. Antes podías comprar un churrasco, ahora podés comprar 4. Si podías comprar 10, podés comprar 40. Si podías comprar 100, podés comprar 4.000. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Eso es lo que pasó en los últimos 12 años. El poder adquisitivo del salario mínimo aumentó un 300%, utilizando los datos de Clarín, los datos de La Nación y de Bacua. Vamos a ver ahora el dato de Clarín del salario. Por Clarín lo tenemos, ¿no?
Clarín, el salario mínimo en 2003 sube de 200 a 250 pesos y subirá gradualmente. Ahí te recuerdo que el salario mínimo en Argentina era de 200 pesos. Era de 200 pesos. No se había negociado el salario mínimo, no se había reunido. No se habían reunido a negociar el Consejo del Salario Mínimo durante 15 años. Durante 15 años. El salario mínimo en Argentina era de 200 pesos y más de la mitad de los trabajadores ganaban 200 pesos. Ahora vamos a ver cuál es la inflación de Evacua, que creo que lo publicó en Infobae, ¿no? La que manejaba antes el índice de inflación en el INDEC. Vamos a verlo, dale. Infobae, acá está, Graciela Evacua, ex directora del INDEC, realizó una serie de subas de precios propia que reúne los datos oficiales hasta de diciembre de 2006. El IPC acumulado de 2003 hasta agosto de este año es del 849%. ¿Está claro? De 2003 a 2015, ¿ven la fecha del diario? 850%. Ahora, vení conmigo. Ganaba 200 pesos. 850% te da 1.700 pesos. Vamos a ver también en un diario opositor cuál es el salario mínimo ahora. Vamos a probar cada uno de los datos. Dale. El salario mínimo me sube 28,5 y será de 6.060 pesos. 6.060 pesos. Estamos chequeando uno por uno los datos que te di. Volvé conmigo. Si ganabas 200 pesos, la inflación de Evacua es de 850%, tenías que ganar 1.700. Pero ganás 6.060, el aumento real fue del 317%. Y en vez de comer un churrasco, comés 4. Esa es la verdad. Y todo lo que dice Longobardi, La Nata, Leuco y todos esos muchachos es mentira. Ellos son los que han armado un relato. Para convencerte a vos, que vos sentís que te va un poco mejor que antes. No digo que eso sea una joda. Digo, vos sentís que te va un poco mejor que antes, pero te cuentan que todos los demás están mal. Y la verdad es que el salario mínimo se multiplicó por 3. Ahí tenés los churrascos. El salario mínimo se multiplicó por 3. Según lo que dice el diario Clarín, según lo que dice el diario de la Nación y según la inflación de Graciela Evacua, ex directora del INDEC hasta 2007, publicado en Infobae. Esa es la única verdad. La realidad es la única verdad. Eso es lo que pasó en Argentina. Lo que pasa es que eso les molesta. Lo que pasa es que eso va contra lo que ellos quisieron siempre, que era la concentración de la riqueza. Me recuerda a Mariano Magni. Chequeado, estos muchachos que se dedican a ver si los datos que se publican o se dicen son ciertos o no y lo van a buscar, ¿sí? Y después te lo chequean. Dio esta información hace poco también. A ver, dale. Aumentó el salario mínimo 2.930%, dijo SFK. ¿Es cierto? Si se considera la inflación entre 2003 y enero de 2015, antes de este último aumento, el salario mínimo real creció un 226%. Hizo la misma cuenta que estábamos haciendo nosotros. Ahora, después lo hizo de nuevo, ¿no? Y lo actualizó y tenemos el Excel. Vos podés entrar ahora, chequeado, ¿eh? Puedes entrar a chequeado.com y vas a ver lo que yo te estoy mostrando, está en chequeado.com. Mostrame la actualización con el Excel, cuánto da ahora, ahí está. En marzo daba 226%, en septiembre de 2015 da 319%. Entrá a chequeado.com y vas a ver cuánto subió el salario mínimo en Argentina. A ver, estamos usando por primera vez a Clarín y a La Nación para demostrar lo que pasó en esta década. ¿Por qué? Porque el poder económico quiere que votes a su gerente y entonces te oculta todos los casos de corrupción, las 216 causas judiciales. Te oculta que la semana pasada procesaron a Hernán Lombardi y su ministro. Te oculta que subió el empleo. Te oculta que subió el salario mínimo. Te oculta todo para que vos votes a quien ellos quieren que votes, que es el candidato de ellos, no el tuyo. Y lo que estamos intentando es, con sus propios datos, mostrarte la realidad. Vos podés negarla igual. Lo que no vas a poder decir ahora es que nosotros no hicimos todo lo posible por mostrarte cómo está el país. No cómo estás vos, que vos debés saber cómo estás vos. Cómo está el resto.
nunca vas a poder decir que no te lo avisaron una semana antes. Si vos votás al gerente del Poder Económico, va a gobernar para Poder Económico. No te va a multiplicar los churrascos, te va a dividir los churrascos. Hay un montón de datos que hemos trabajado de esta manera. Hasta ahora te mostramos que se duplicó la cantidad de trabajadores y que se triplicó el salario mínimo vital y móvil. Vamos llevando la cuenta de las cosas que mostramos. A ver, escucho constantemente esto de que es un gobierno planero, que genera vagos, ¿sí? Y que les da guita para que no trabajen y así lo voten. Para empezar, si un desocupado es un vago, acá disminuyó la cantidad de vagos del 24% de la sociedad al 8%, te lo mostré recién, ¿sí? ¿Son menos? Ok, listo. Planes, no hay. Planes, no hay. Lo que hay es que los hijos de los trabajadores en blanco cobran salario familiar como toda la vida. Los hijos de los trabajadores en negro, como el laburante no tiene la culpa, cobra algo que es exactamente igual que el salario familiar en su monto, que se llama asignación universal por hijo. Y que vos te lo ganás por el hecho de nacer, que no tiene que moverse ningún puntero ni nada por el estilo. Y el hijo del laburante, que no es un vago, que en este momento no tiene laburo, cobra también la asignación universal por hijo. Y la sigue cobrando con el nombre de salario familiar si consigue laburo. Por eso no atenta contra el laburo. Por eso es mentira. Y lo que te vamos a mostrar ahora es cuando los periodistas especializados te muestran la asignación. Primero vamos a ver la placa nuestra sobre asignación universal por hijo, cómo está hoy. Hay 3,5 millones de pibes que están cobrando 837 pesos. ¿Sí? En general, cuando vos escuchás TN, Canal 13, La Nación, Infobae, lo que te dicen es que eso se hace para que la gente no labure y te vote. Alguno dijo que se iba por la canaleta del juego y de la droga. Ahora, cuando vos lees notas de especialistas de estos medios, vamos a ver qué dicen con respecto a la asignación universal por hijo. Dale. Clarín, la asignación universal por hijo para 3 millones de chicos, beneficia a 3 millones de chicos, lo que representa un avance sustancial en justicia distributiva. Repito, un avance sustancial en justicia distributiva. Esto es lo que dicen los especialistas en temas sociales de Clarín. No la Nata, Leuco, Longobardi. Los tipos cuando le dejan escribir una línea ponen lo que sienten. Ponen lo que sienten. Porque Argentina no es un país pobre. Ha sido durante muchas décadas un país injusto. Que produce alimentos para 450 millones de personas. Entonces no podía ser que el hijo del laburante en negro, que el hijo del laburante que está sin laburo en este momento, no recibiera un ingreso. ¿Hay algún otro diario que lo comentó? La Nación, Mariano? Mirá qué dicen. La Nación, la asignación universal en su máximo valor. Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La transferencia de ingresos similares generó una mejora significativa en la capacidad de consumo, con un impacto mayor en los hogares indigentes sin fuentes alternativas. A ver. Esto es lo que dicen los especialistas, ¿me entendés? Estas no son las mentiras de la Nata, estas no son las mentiras de Radio Mitre, de TN, de Canal 13, de los cientos de medios que hay en el país que todo el día te mienten. Cuando los tipos dejan a los periodistas, porque los periodistas quieren decir la verdad, cuando los dejan escribir algo, aunque se esconda atrás de un título que te está mintiendo. Aunque sea chiquito, aunque sea solo en papel, aunque no salga en internet, entonces salen los datos reales, con los cuales vos podés analizar tu voto hoy. Y para eso te lo estamos mostrando, porque sabemos que este programa, que en este momento está midiendo 6 veces más que TN, ¿sí? Y que se reproduce después en otros programas, y que se reproduce millones de veces en internet, sirvió para que la gente se enterara de que el gobierno de Macri era corrupto, y Macri bajó varios puntos. Y va a servir también entonces, para que vos puedas ver los datos reales. Me parece que había otra nota de La Nación que hablaba de la asignación, ¿no? A ver. La Nación. Los candidatos presidenciales coinciden en mantener la asignación universal por hijo y el Plan Argentina Trabaja que creó el gobierno kirchnerista. El beneficio cubre a 3,5 millones de personas. A ver, esto de 2015. No vinimos acá a decir que está todo bien. No, no está todo bien.
Sigue habiendo muchos pobres por ingreso en Argentina, sigue habiendo pobreza estructural, la gente sigue ganando poco, todavía no terminamos de desarrollar nuestra industria, faltan muchísimas cosas. Lo que no es cierto es lo que escucho en los medios todos los días. No es cierto. Y además, uno vota comparando con lo que hubo antes. Por eso te estoy mostrando los datos de antes y los datos de ahora. Una cosa con la que se engaña constantemente y es increíble es el tema de los jubilados. Es el tema de los jubilados. Te mostramos que hay el doble de empleos en Argentina. Te mostramos que el salario mínimo se multiplicó por 3. Te mostramos que además el que está en negro o el que no tiene laburo, su hijo recibe lo mismo y que no es un plan. Que no es un plan. Por eso todos los candidatos lo quieren mantener. Por eso los especialistas de Clarín y La Nación lo alaban. Ahora vamos a mostrar cómo están nuestros mayores. ¿Sí? Está Darío